Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Festiva, audiencia mayoritaria en toda la región de Atacama. Estamos a 4 de diciembre del año 2024. Va avanzando el último mes de este año. Vamos a hablar nuevamente de historia en el marco de este mes aniversario, como así lo catalogué, mes aniversario de nuestra capital regional, Copiapó, que está cumpliendo el próximo domingo, 8 de diciembre, 280 años. Antes de entrar en materia, los invito a quienes ven o van a ver este video, que se suscriban al canal, que compartan el video para que muchos más puedan acceder a esta información de carácter histórico de Atacama, de Copiapó y de la región, de Atacama en general. Antes de presentarle al invitado que me acompaña, les quiero contar que hoy es el día de Santa Bárbara. Y Santa Bárbara es la patrona de los artilleros. Hoy día es el día de la artillería, por ser el día de Santa Bárbara. Hace un par de días, semanas, fue el día de Santa Cecilia. Yo no hice mención a eso. En algún momento de mi existencia celebré el día de Santa Cecilia por haber practicado un instrumento musical, porque Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Hoy día es Santa Bárbara, patrona de los artilleros, y por lo tanto es el día de la artillería. Y más o menos relacionado con lo que estoy diciendo, me acompaña hoy día un soldado que ha venido del pasado, se ha transportado en el tiempo y en el espacio. Su nombre es Cristian Caracholo, capitán del batallón Atacama número 1. Cristian, bienvenido a hablar de historia de Atacama, de Copiapó y del glorioso, mítico y legendario batallón Atacama. Muchas gracias, don Ulises, muy contento de estar aquí y de poder compartir la historia, de poder compartir todo lo relacionado a los gloriosos batallones de Atacama, el cual, para los que nos están viendo, yo vistiendo el uniforme del batallón Atacama número 1, de color negro, con levita, por el cual fueron apodados los padrecitos, los curitas les decían, así que un tremendo orgullo de poder estar aquí en la Radio Festiva y compartiendo con usted y con don Ulises la historia no solamente del Atacama, sino que la historia en general. Y recordando lo de Santa Bárbara, en la antigüedad y especialmente en la Guerra del Pacífico, a los polvorines se le llamaba Santa Bárbara. La Santa Bárbara. En los buques también. En los buques también. La Santa Bárbara, sí, que era el lugar donde iban los explosivos, las municiones. Sí. Vamos, bueno, el otro día yo siempre visito algunos lugares históricos de Copiapó que tienen relación con los batallones de Atacama, y también en Caldera, que son los fuertes, y ahí están, me dio pena ver también los polvorines, Santa Bárbara, como se le llamaban, que están ya tapados en tierra y en basura. Entonces, parte de lo que quizás vamos a conversar en este programa tiene relación con el cuidado del patrimonio del Atacama. Perfecto, ahora vamos a hablar de que Cristian Caracholo, este capitán, y por lo tanto debería ser un comandante de una de las compañías del Atacama. De una unidad, claro, de una compañía de la unidad. Exactamente. Cristian Caracholo es chañaralino, avecindado en Copiapó, y pertenece a la agrupación patrimonial Batallones de Atacama. ¿Cómo nace, por qué nace, Cristian, esta agrupación? Bueno, sí, comienzo desde el principio, desde muy pequeño. A mí me llamó la atención la historia de Chile y especialmente la Guerra del Pacífico. Yo recuerdo que un día me regalaron un libro ilustrado de
de la historia de Chile, y ahí salían varias anécdotas, historias de la Guerra del Pacífico, y me llamaba mucho la atención el uniforme, el kepis, este kepis que si se puede ver ahí, es parte del que usó el batallón Atacama, o que usó el capitán en la unidad. Y un día también llegó a mis manos la novela histórica de Jorge Nostroza, Dios al séptimo de línea, que circulaba en el diario La Nación, que era una edición ilustrada con dibujos. Y de ahí yo quedé, digamos, enamorado de la historia de la Guerra del Pacífico, del valor de tantos ciudadanos civiles que no dudaron en ir a la guerra en defensa de la patria. Y bueno, ya más adulto, un día viendo las noticias, no fue hace muchos años, fue yo creo que un poco antes de la pandemia, estaba viendo las noticias un día X y veo a un joven en Valparaíso que se subía a los trolebuses, a las micros, vestido, uniformado como un soldado de la Guerra del Pacífico, y contaba historias, anécdotas de la Guerra del Pacífico, y yo dije, yo quiero hacer eso. Quiero hacer eso, quiero difundir, quiero hablar, quiero dar a conocer. Libros hay muchos, pero la gente hoy en día le cuesta leer. Lee poco. Lee poco. Entonces yo dije, a mí me impactó lo que hizo ese joven, entonces yo dije, yo quiero hacer eso mismo para que porque a la gente le llama un poco la atención cuando me ven en la plaza, cuando hacemos exposiciones históricas, cuando hemos ido al cementerio a hacer limpieza del mausoleo, que está bastante dejado, lo mismo que decía recién de los fuertes de Caldera. La gente le impacta un poco al ver que estoy uniformado, yo creo que de manera positiva, también a gente que le causará alguna de manera negativa quizás, pero le llama mucho la atención. Entonces cuando me coloco en la plaza y la gente empieza a llegar, yo poseo una muestra de algunos armamentos, que son réplicas, digamos, exactas, como el sable, ¿cierto? La pistola que porto en este momento. También tengo un fusil con Blaine, que fue el primero que usó el Atacama, después pasó a usar el fusil Gras. Entonces yo hago esta muestra histórica, y la gente de a poco empieza a mirar y después empieza a preguntar, y eso es lo que hacemos como agrupación de difusión histórica, difundir la historia. ¿Y esta agrupación nació hace cuánto tiempo? Como le comentaba anteriormente, antes de entrar al estudio, yo pertenecía a una agrupación del norte que se llama Agrupación de Difusión Histórica Teniente Coronel Adolfo Holley. Ellos honran la memoria de aquel bravo también regimiento Esmeralda, el séptimo de línea, pero yo estando aquí en Copiapó sentí la necesidad de armar algo más local, con el sentido de poder resguardar el patrimonio del Atacama, que yo encuentro que está muy abandonado, como le decía recién, muy olvidado. Y tengo una página también en Facebook que se llama Juramentados de Atacama, y que tiene que ver un poco con la historia y el mito de los juramentados de Atacama, porque siempre se habla de esta historia media romántica y mística de 5 oficiales que juraron morir juntos, ¿cierto? Juntos peleamos, juntos vamos a la guerra, juntos moriremos, si uno muere que mueran todos, dice en el libro de Jorge Nostroza. Pero en realidad no fue un juramento de 5, fue un juramento de toda la oficialidad del Atacama que juraron ellos, y especialmente Rafael Torreblanca cuando escribe, ¿cierto? Lo que sucedió al día siguiente de la batalla de San Francisco. Ellos están por enterrar a 3 de los oficiales, y dice, yo estoy seguro que en Copiapó se erigirá un monumento y un mausoleo donde se venerarán a quienes dieron su vida por la patria. Y así se construyó en el año 1942 el mausoleo, que hoy existe en la Alameda. En el cementerio. En el cementerio. Y el que se construyó la cripta en la Alameda fue en el año 1978, y se hace un traslado de los restos. Pero bueno, Perdón, ¿y en el cementerio ya no están los restos? Todavía hay restos de combatientes. ¿Y todavía están identificados? No, ese es el problema. Ese es el problema, que no existía ninguna placa que lo identificase. Hoy día, en una conversación que tuve con el administrador del cementerio, él me comentaba que por lo menos deberían haber 104 cuerpos allí. Hoy. Bueno, entre soldados e hijos también porque era una sociedad de veteranos. Perfecto.
y en la cripta habían 71. Ok. 76 al En la principio cripta de la de la Alameda. Alameda. De la Alameda de Copiapó. Claro. Bueno, todos sabemos que el aluvión de 2015 hizo su estrago ahí en la Sí. cripta. Y También, y esos logramos- restos hoy día están en custodia en el en el regimiento. regimiento número 23 Copiapó. Ahí están en Exactamente. custodia hasta que hay un proyecto que pretende remodelar la Alameda. No sabemos cuándo, pero Se presentó este año. se como proyecto. presentó este año. ¿Cómo nace el Batallón Atacama en 1879? Bueno, a raíz del conflicto y de la ocupación de Chile de Antofagasta, haciendo un poco de historia, se iban a rematar las salitreras con capitales chilenos. Antofagasta era si bien los límites estaban establecidos, pero habían acuerdos y decretos que tenían relación con la explotación del salitre de parte de Chile en Antofagasta. Ese tratado no se cumple por parte de Bolivia, y Chile, en el día que se van a rematar las salitreras, manda uno de los blindados con 120 hombres que se toman la ciudad de Del Antofagasta. segundo de línea. Del segundo de línea, generalmente. El 14 de febrero. Y de artillería, hablando también un poco recién de la artillería naval. Toman el 14 de febrero de 1879, Sí. se toma la ciudad de Antofagasta impidiendo el remate. Y de ahí los primeros días de marzo, Bolivia declara, solamente Bolivia hace la declaración de guerra a Chile. Por lo tanto, como nosotros, la provincia de Copiapó, voy a hablar de la provincia como se llamaba en ese tiempo, éramos Provincia de Atacama. la provincia de Atacama, que era limítrofe con Antofagasta, con Bolivia. Empiezan a llegar diarios donde Bolivia dice que incluso el presidente de Bolivia, Hilarión Daza, dice que iba a nadar en las playas de Caldera. Entonces esta información se riega por toda la provincia y bajan los soldados los mineros, y se enrolan como soldados. Bueno, no solamente los mineros, hay profesores, estudiantes del Liceo de Hombres, ingenieros como Rafael Torreblanca. ¿Y se enrolan dónde? ¿Dónde acuden? Porque acá había un cuerpo policial que era la Guardia Nacional. La Guardia Nacional. Pero ellos, ¿dónde concurren a enrolarse? ¿Van a la intendencia? Van a la intendencia. ¿A la intendencia? La intendencia. Guillermo Mata, que era el intendente. ¿Pero hubo un llamado? ¿O empiezan a rodear la intendencia los interesados en ir al combate? No hay un llamado en la provincia. No hay un llamado, sino que espontáneamente empiezan a enrolarse. Ya, porque se formó también una junta de beneficencia donde estaba el intendente Guillermo Mata y habían otros... Carlos Sayago. Creo que sí, Sí. Anselmo Caravantes Anselmo también, sí, que también. había sido alcalde de Copiapó, para trabajar por el equipamiento del batallón Atacama. Correcto. Financiamiento, etc. Financiamiento, porque Exacto. el Entonces, gobierno... pero Claro. ¿cómo se produce el proceso? ¿La gente, la ciudadanía concurre espontáneamente? Espontáneamente. Ya. Espontáneamente. Y una vez que ocurre eso, la autoridad provincial dice, bueno, y los que le colaboraban, organicemos. Organicemos, claro. Ya. Y ahí el intendente don Guillermo Mata manda un telegrama, ¿cierto?, al gobierno, diciendo que la provincia ya está contando con una cantidad importante de personas enroladas, civiles enrolados para partir a la guerra. Y ya el 13 de mayo de 1879 ya se configura ya el batallón Atacama número 1 como un batallón cívico movilizado por parte del gobierno. Ya, y el gobierno mismo, el ejército, designan a quien estaba en Copiapó, el teniente coronel Juan Martínez. Juan Martínez era el comandante de la Guardia Nacional en Copiapó, por lo tanto, por ser el militar de mayor rango en la zona, en la provincia de Atacama, es designado como comandante. Junto a él le secundaba Jorge Cotton Williams, que fue ¿También oficial de línea? Oficial de línea, y que partió con 300 hombres a engrosar las líneas del segundo de línea en Antofagasta, y después él fallece en la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre junto a varios atacameños. Ya. A ver, Cotton Williams era copiapino. No era copiapino. Él era de Santiago. Pero estaba radicado radicado en Copiapó. en Copiapó. No, recordemos que... Pero era militar.
tenía, su padre fue militar norteamericano y él tenía conocimientos de milicia. Ya, Era muy entendido. Perdón, y él, radicado en Copiapó, se enrola no en el Atacama, sino que en el segundo de línea. No, se enrola en el Atacama. ¿En qué momento? Desde el principio. Desde el principio. Fue uno de los principiantes. Y después él con 300 más son Claro. traspasados al segundo de línea. Por orden del gobierno. ¿Y por qué razón? Porque el Atacama estaba destinado junto a otros batallones de ser reserva. Ya. No era un cuerpo que iba a participar directamente en O la sea, guerra. 300 atacameños fueron parte del segundo de línea. Correcto. Entonces, el Atacama estaba en Caldera haciendo ejercicio, estaba practicando, porque todos no tenían ninguna enseñanza básica acerca del uso de un fusil, de tácticas militares, lo que se preocupó muy bien don Juan Martínez. Entonces, el gobierno decide que hay que engrosar algunos regimientos de línea que estaban un poco debajo de efectivo, y por lo tanto son enviados por orden del gobierno. ¿Y en qué momento esos 300 atacameños van a engrosar las filas del segundo de línea? Antes del desembarco en Pisagua, antes del 2 de noviembre de 1879. Ya, pero más o menos en la misma época que el Atacama marcha al norte. Porque el Atacama zarpa desde Caldera al norte el 14 de octubre. El 14 de octubre de 1879. Perfecto. Claro. O sea, ante la insistencia del intendente. 6 días después de que se capturó el Huáscar en Puntangamo. Correcto. Ya. Y estos atacameños que no fueron en el Atacama y fueron en el segundo de línea, ¿en qué momento van hacia el norte a engrosar ese regimiento? Lo que pasa es que una vez capturado el Huáscar, ya hay por decirlo de alguna manera, hay un chip libre sí. de toda la escuadra de navegar. Entonces claro. Empiezan a transportar a los cuerpos, ¿cierto? Sí. A distintas partes. Pero hay claridad cuándo esos 300 atacameños van a engrosar las filas del segundo de línea. ¿O es más o menos simultáneo al traslado del Atacama mismo? No, es mucho antes. Es mucho antes. Se presume que entre junio y julio de 1879. Ya, perfecto. O sea, buen dato histórico. Antes que se embarcaran. O sea, hubo atacameños que estuvieron antes que el mismo Atacama. Correcto. Acantonados en Antofagasta. Y en una carta, como le comentaba anteriormente, que Rafael Torreblanca es un gran personaje para mí. De un carácter muy ácido, muy confrontador. Él dice, bueno, le dice unas cartas a su hermano, mandaron a los peorcitos, los mandaron para allá. Estaba picado por los 300 que por fueron los 300, porque imagínense que los atacameños querían ir a la guerra, querían pelear, querían defender la patria, y ellos veían cómo todos los regimientos y batallones en Antofagasta ya estaban haciendo los ejercicios, los preparativos para, ya había sido capturado el Huáscar, entonces se venía ya el preparativo de todo lo que iba a ser la campaña de Tarapacá, y el Atacama no estaba incluido. Entonces había un enojo de la oficialidad del Atacama que estaba en Caldera porque no eran incluidos, y estos 300 que se fueron contentos, fueron muy felices porque iban a entrar al campo de batalla. Buen dato, es sí. una novedad. Sí. Y en la batalla de Dolores, donde es rodeado, ¿verdad? Y derrotado una parte del segundo de línea, donde muere su comandante Eleuterio Ramírez. Eso fue en Tarapacá. En Tarapacá. Sí. Dirige Dolores. Tarapacá. Claro. ¿Hubo atacameños dentro de las filas del segundo de línea en ese combate? Hubo, y fueron muchos los que murieron. Así, Muchos los que murieron. El segundo de línea fue un dato histórico que realmente no se maneja. Chañaralino, Calderino, Copiapino. Hoy día yo estoy leyendo un libro de Mauricio Pelayo, que es El contingente de Atacama en la Guerra del Pacífico. Es un libro extenso, son 3 tomos bastante gruesos, en el que más adelante también espero tener datos fidedignos de quiénes eran ellos. Hoy día no los tengo, pero sí se sabe que en la batalla de Tarapacá, donde, como dice usted, muere Eleuterio Ramírez, que era el comandante del segundo de línea, mueren bastantes atacameños también. Es increíble. Sí. Increíble. Ahora el Atacama marcha el 14 de octubre a Antofagasta, donde estaba todo el ejército chileno acantonado. Correcto. Eso fue para que los auditores que están escuchando después de la captura del Huáscar, porque como decía acá nuestro capitán del Atacama, Cristian Caracholo, después que se captura el Huáscar, se termina el terror en el mar. Correcto. El Huáscar, hay que recordar, amigos y amigas, el Huáscar se paseó por las costas chilenas haciendo de las suyas. Hasta los Vilos. Y entre esas de las suyas
hay que señalar que el Huáscar en julio de 1879 capturó un regimiento de caballería completo. Al Carabineros de Yungay. Al regimiento Carabineros de Yungay número 1, bajo el mando de su comandante teniente coronel Manuel Bulnes, que entiendo, Correcto. hijo del expresidente Manuel Bulnes. Correcto. Y ese hecho marcó un hito en el mundo político y castrense chileno de decir, basta, tenemos como tarea número 1 que capturar al Huáscar. Se capturó al Huáscar el 8 de octubre de 1879 y fíjense ustedes que menos de una semana después, el 14 de octubre, zarpa desde Caldera en el vapor Limarí, me contaba nuestro capitán Caracholo, zarpa el Atacama del Limarí a acantonarse en Antofagasta y ahí en menos de un mes es puesto en acción, en escena, en el desembarco de Pisagua. ¿Por qué en menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas. Claro. A ver, ¿cómo fue esa dinámica? Bueno, como les comentaba recién, el Atacama no estaba considerado para ser un batallón que estuviese en el campo de batalla. Y hay una maniobra muy hábil del comandante Juan Martínez en Antofagasta. Aparte de las burlas por el uniforme que tenía, le decían los padrecitos, en fin. No tenían armamento, no estaban bien vestidos, estaba todo en contra del Atacama. Entonces, el comandante Martínez, un día que el alto mando del ejército, el general Escala, están en Antofagasta, ellos hacen una prueba o una maniobra de cómo hacer una escalada a un cerro sin perder la formación. Y la efectuaron de tal manera que todo el alto mando quedó sorprendido. Y de ahí cambia un poco la visión que tenía el alto mando del ejército y el gobierno sobre el Atacama. Y cambia la historia del Atacama de un momento a otro. Radicalmente. Radicalmente, de ser de un cuerpo menospreciado, porque eran menospreciados, incluso su comandante era muy menospreciado. En unas cartas de Rafael Torreblanca dice, lo tratan como un chancho. Literalmente, dice, el alto mando del ejército trata como un chancho al comandante Juan Martínez. ¿Por qué ese apodo? ¿O ese mote? Porque no sé de qué manera era tan mal mirado Juan Martínez, siendo que era un militar de línea, un líder, porque vuelvo a reiterar lo que dije hace rato, o sea, un hombre líder que es capaz de entrenar a mineros, a profesores, a mujeres, niños, de tal manera de convertirse en uno de los regimientos más temidos por los aliados. Hay historias donde dicen que en Dolores el Atacama no estaba considerado en Dolores. Estaba el Coquimbo, estaba la artillería, había otros regimientos que estaban combatiendo, y llega un momento en que los aliados suben el Cerro San Francisco, se están por tomar la batería de Salvo. El mismo Diego Dulá Almeida, que tiene siempre una incidencia con el Atacama, que después lo termina comandando, él va al Estado Mayor y le dice, nos van a tomar las baterías de Salvo, necesitamos un regimiento urgente. ¿Quién está por ahí? El Atacama. Y se va al galope, ¿cierto? Y encuentra a Juan Martínez y le dice, coronel Juan Martínez, teniente coronel Juan Martínez, necesito que su hombre entre al combate. Y dicen que entran como una jauría, calan la bayoneta, ellos no hacen ningún disparo, sino que calan bayonetas, sus fusiles, y bajan el cerro y diezman a los batallones, al Cepita, al Aroma, del cual está el estandarte en el Museo Regional. Entonces, ¿cómo cambia la historia del regimiento en pocas semanas? En pocas semanas. ¿Cuándo Juan Martínez deja el regimiento y por qué? Poco antes de entrar a Lima, Juan Martínez, que era el comandante del regimiento Atacama... Ya regimiento, con 2 batallones. Con dos batallones, ya estamos hablando de regimiento ya. Se fusionaron, ¿cierto? Primero partió a la guerra el batallón número 1, después en 1880, finales de 1880, se conforma el segundo batallón del Atacama, viendo que también ya el Atacama número tenía menos de la mitad del contingente original. Entonces se fusionan estos 2 batallones y se crea el regimiento Atacama, por orden del gobierno, un decreto ley. Por lo tanto, el comandante ya Martínez, que ya había hecho mayor fama, ¿cierto? Ya era aceptado, no como al principio que lo trataban como un chancho, como decía Torreblanca, pero ya más aceptado, es nombrado comandante de división, de la cual también el Atacama era parte de la división. Y ya ascendido a coronel. Ascendido a coronel, y ahí asume Diego Dulá Almeida, que lo hemos nombrado varias veces, que siempre tenía como una relación con el Atacama, así como que se topaba en los acontecimientos del Atacama. Asume antes de entrar a Lima Diego Dulá Almeida como comandante del Atacama. Comandante del Atacama. Y Juan Martínez falleció
en la batalla de Miraflores. Miraflores. Sí. O sea, no pudo ver el ingreso de las tropas chilenas Correcto. a Lima. Correcto. Fallece al día siguiente, el 16 de enero de 1881, producto de una bala que le atravesó su estómago. Estuvo un día agonizando y muere el 16 de enero, por lo tanto no puede ver el ingreso de las tropas a Lima. Que fue el oficial de más alto rango. En morir en la Guerra del O sea, Pacífico. el oficial chileno. Oficial chileno. De más alto rango en morir en la Guerra del Correcto. Pacífico con el grado de coronel. Con el grado de coronel y comandante de división. Y comandante de división. Muere Juan Martínez. Muere Juan Martínez. En la, podemos decir, la última batalla de la guerra más bien regular, porque después ya vino una guerra irregular, ¿verdad? Una guerrilla, por decirlo de alguna manera, que era contra los montoneros en la sierra peruana. Exactamente. Para ir terminando, estimado Cristian Caracciolo, un llamado a la ciudadanía, a los copiapinos, en este esfuerzo que se hace de recuperar nuestra historia, de mantener en alto nuestra historia como copiapinos, atacameños, y en específico de lo que significa el recuerdo, la figura del batallón Atacama legendario, glorioso y mítico. Bueno, el llamado que hemos hecho a través de las redes sociales, personalmente, lo he conversado también con don Maglio, lo hemos conversado también con el gobernador, tuve la oportunidad de conversar con él, y es de rescatar este patrimonio del Atacama. Hemos visto en la Alameda como antes del aluvión, la cripta del Overo estaba en deplorable estado, con mal olor, ¿cierto? Con basura. Convertido en un baño. Convertido prácticamente en un baño, correcto. Así es. La estatua de la patria, ¿cierto? Donde está escrito todos aquellos que murieron en el Atacama, rayado con grafiti. Entonces el llamado a la comunidad es cuidar nuestra identidad. Yo leí una vez que un pueblo o una persona que no tiene identidad no tiene futuro. Tal cual. Entonces los copiapinos tenemos que tener identidad. El otro día también conversaba, hemos hecho un gran lazo con Cristian Rivadeneira, pintor copiapino, con las agrupaciones culturales del barrio Alameda, en que estamos muy claros que lo mejor de Copiapó es su historia. Es lo mejor que tenemos. Acá parte la historia de Chile en Copiapó. Aquí nace la historia de Chile. Aquí nace la historia de Chile, ¿cierto? Así es. Ese es el eslogan que tiene Cristian Rivadeneira. Acá la primera locomotora de Sudamérica, la Copiapó, tenemos la Revolución Constituyente, tenemos grandes hitos en la historia de Atacama, y también uno de ellos el Batallón Atacama. Por lo tanto, tenemos que cuidar el patrimonio, tenemos que restaurar el mausoleo de los héroes en el cementerio que está por caerse. Nosotros hicimos una limpieza hace muy poco, estamos a punto de limpiar, que por tema de horarios no lo hemos podido hacer, pero lo vamos a hacer prontamente, y rescatar todo este patrimonio, los fuertes de Caldera. Queremos juntarnos con el patrimonio, con la alcaldesa también de la señora Brunilda, para poder verla. Y son patrimonio, los fuertes de Caldera son patrimonio de Chile, son monumentos nacionales, pero que no están cuidados. Hay que contar, es necesario contar, indicar, de que los fuertes de Caldera eran dos, uno en el lado sur y el otro en el lado norte de la bahía. Yo el que he visto más armadito es el del lado sur. Correcto. Ahí sobre el muelle exportador de fruta. Correcto. Ese es el Fuerte Esmeralda. El Fuerte Esmeralda. Y el norte tiene otro nombre. Que El ya Arturo no Prat. El Arturo Prat. ¿Y ese Claro. existe todavía? Sí, existe todavía, pero Ya. está en peor estado que el Esmeralda. Fuerte Sur. que Bueno, el Esmeralda. eran tres fuertes, pero uno fue construido mucho antes de la Guerra del Pacífico, que también lo utilizó la Atacama, que era el fuerte principal, el fuerte que está, pero ya está, no queda nada, que está donde hoy día está el terminal pesquero. Ok. Los fuertes que se construyeron en los inicios de la Guerra del Pacífico, hay que decir que fueron construidos precisamente para abatir a posibles buques de guerra enemigos peruanos que pudiesen ingresar a la bahía de Caldera. Ese era el objetivo, de esos fuertes que hoy día todavía existen a muy mal traer, pero ahí están luchando por sobrevivir, ¿cierto? Correcto. También queremos... no sé si replicar la historia del Museo Corbeta Esmeralda en Iquique, donde una empresa minera, ¿cierto?, que trabaja esa zona y que extrae el preciado mineral,
un día se comprometió a hacer una obra y dejar una obra para la ciudad. Hizo una consulta a los trabajadores que podemos dejar como culturalmente a la ciudad. Y tras una votación, ellos dijeron que querían la réplica de la Esmeralda. ¿Y acá qué podríamos hacer? Lo mismo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo, don Ulises? ¿Pero qué? ¿Una Esmeralda? Mira, a mí me gustaría que se pudiese recuperar la estación. La de Caldera. La de Copiapó. Ah, perfecto. Ya, el edificio está, pero El hay edificio que está, restaurarlo. pero en cualquier momento se nos cae. En cualquier momento se nos cae, recuperar la locomotora también que está ahí tapada, todavía no sé si efectivamente se está reparando después que le cayó el árbol. Entonces, son lugares que tienen que ver con la historia de Copiapó, pero también tienen relación con los batallones de Atacama. Fue allí donde partieron los batallones de Atacama hacia Caldera, se fueron en tren y también volvieron en tren, los que habían caído, los que venían en féretro ya para ser enterrados acá. Entonces, hay una relación que tiene que ver con la historia de Atacama, con los batallones de Atacama, con el patrimonio que hay que levantar, que no podemos dejar que muchas veces la ignorancia, la intolerancia dañe el patrimonio poco que nos queda. Muy de acuerdo. Y mucho tiene que ver con eso. ¿Por qué no podemos decir a los inversionistas mineros que hagan soporte? Yo no he visto mucho aporte del inversionista minero en la ciudad de Copiapó como en otras ciudades del norte. Como el caso de Iquique. Como el caso de Iquique, como el que nombraba recién. Que ellos pudiesen con sus capitales también, que son muchos, que pudiesen recuperar la estación de Copiapó, la locomotora y también dejar su legado, que no solamente vinimos a traer riqueza, sino que también dejamos parte para el patrimonio, para las culturas. Y a la gente también el llamado que cuide el patrimonio, que no se olvide que hay una cosa que es súper importante y no lo hemos dicho. Según los estudios de Mauricio Pelayo, que es un gran historiador de la Guerra del Pacífico, dice que el 80% de la sociedad actual de Chile desciende de un veterano de la Guerra del Pacífico. Sí, lo he leído. Y eso es correcto, es un gran historiador que siguió. Entonces, es muy probable que usted, que yo, que el amigo que está escuchando, que está viendo este programa, sea un descendiente de un veterano de la Guerra del Pacífico. Yo en la plaza me he encontrado con algunos, me dice, mire, yo tengo la foto, yo soy descendiente del soldado tanto, del cabo tanto, del teniente tanto, y acá hay mucha descendencia todavía están los Fraga, están los Marconi, ¿cierto? Hay muchos descendientes de los veteranos de la Guerra del Pacífico, por lo tanto, tenemos que cuidar lo poco que nos queda de patrimonio, rescatar la historia, los valores que están en la Constitución de Chile, Dios, patria y familia, que es súper importante. Perfecto. Le agradezco a don Cristian Caracciolo, de la agrupación patrimonial Batallones de Atacama, que haya estado con nosotros hoy conversando sobre la historia de Copiapó, sobre la historia de Atacama y en específico sobre la historia tan legendaria y mítica del batallón Atacama, que fue a combatir al norte durante la Guerra del Pacífico, que nos enfrentó a los chilenos con los vecinos del norte, Perú y Bolivia, a partir de abril de 1879, cuando ya Perú nos declara la guerra. Amigos y amigas de este programa Atacama, Historia, Presente y Futuro, los invito a suscribirse al canal, a compartir el video para que otros se informen de estos sucesos históricos a veces olvidados o muchas veces olvidados, y que pongan me gusta también. Nos vamos a encontrar mañana con un nuevo invitado y vamos a hablar específicamente también del Batallón Atacama en esta sucesión de programas, de espacios de conversación que tienen relación con nuestra historia a partir de este 280 aniversario de la fundación de la ciudad de Copiapó. Un abrazo, les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada.